Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar viendo el tema que empezamos a revisar el día de ayer, que se llama momento, segunda condición de equilibrio, y hasta cuál va a abarcar nuestra evaluación del segundo parcial para el próximo viernes en esta misma hora y en este mismo canal, muchachos. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, lo que quiera agregar, que quiera compartir con la clase? No, maestro. No, profesor. Gracias. Entonces voy a retomar lo que vimos ayer y vamos a continuar haciendo un par de ejercicios al menos adicionales, bueno, para ejemplificar el uso de los momentos, la segunda condición de equilibrio, y realizar algunos comentarios acerca de del trabajo de práctica que tenemos ahí pendiente todavía para este fin de semana. Voy a compartir mi presentación entonces, muchachos, que estábamos revisando el día de ayer. Perdón, y hablábamos ayer que íbamos a ver, estamos viendo en este momento, este concepto de momento de una fuerza, en el cual veíamos que cuando hablamos de momento se refiere precisamente a una fuerza, a una intención de giro o a un giro que se produce al aplicar una fuerza sobre un cuerpo. En este caso, un cuerpo que puede girar alrededor de un punto. Si se le aplica una fuerza a una cierta distancia, pues logramos que este cuerpo gire en una dirección o en otra, dependiendo en qué dirección apliquemos la fuerza. Y entonces lo que se obtiene de esas dos cosas, de una fuerza que se aplica a una cierta distancia y un objeto que puede girar, es precisamente un giro o una intención de giro. Eso es lo que se llama momento. Y dependiendo pues de la dirección de ese giro o de esa intención de giro, pues este momento puede ser positivo o negativo. En la animación vemos precisamente ese intercambio de direcciones del momento, señalizado por esa flecha verde, y dependiendo en qué dirección se aplique la fuerza, pues vemos que cambia esa dirección de la flecha verde, indicándonos que cambia la dirección del momento. Si vemos es una especie de tuerca, y lo comparamos de esa manera. A medida que nosotros aplicamos una fuerza y hacemos que la tuerca se apriete, digamos, en el tornillo, entonces estaremos logrando un cierto momento en una dirección, y cuando la aflojamos, cuando aplicamos la fuerza en una dirección contraria, vemos que la tuerca estaría saliendo de ese tornillo, y entonces el momento tiene otra dirección. Y bueno, esto resulta de la aplicación de fuerzas también. El momento también resulta de la aplicación de fuerzas que son como las que están en la imagen de la izquierda, que es una especie de volante en el cual se aplican dos fuerzas que son paralelas. Estas dos fuerzas se les denomina un par de fuerzas, y el efecto de estas fuerzas es precisamente producir un giro o una intención de giro en este círculo, que desde luego tendrá un punto en el cual alrededor del cual puede girar. Y entonces eso es básicamente lo que vamos a hablar acerca del momento. En este caso, en esta parte del curso vamos a estudiar precisamente la otra parte, el complemento de lo que es el equilibrio del cuerpo rígido, porque habíamos dicho desde hace tiempo que este equilibrio del cuerpo rígido requiere dos condiciones. Por un lado, un equilibrio de traslación, y por otro, un equilibrio de rotación. Es decir, requiere que no se traslade, que no se mueva en ninguna dirección, ni en el eje X ni en el eje Y, arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, no se debe de trasladar, pero además no debe de rotar, es decir, no debe de estar girando o intentando girar. El equilibrio de traslación se expresa como la suma de fuerzas
que se aplica en el objeto debe ser igual a 0, y eso se denomina la primera condición de equilibrio. Y como estas fuerzas se aplican en las dos direcciones de los ejes, en X y Y, podemos representarlas o separarlas de esta manera. Y en su conjunto nos dan la primera condición de equilibrio. Entonces, esto se debe de cumplir para que haya un equilibrio de traslación, es decir, para que el objeto no se mueva en ninguna dirección. Y estamos actualmente revisando lo que es el equilibrio de rotación, la segunda parte de este equilibrio de cuerpo rígido, en la cual el énfasis está en los momentos, y me dice que la suma de momentos aplicados o generados sobre un cuerpo debido a fuerzas debe de ser igual a 0, y eso es lo que llamamos la segunda condición de equilibrio. Y ya vimos y ejemplificamos incluso cómo era este momento. Si tenemos un cuerpo como el que está representado en este bloque, al cual le aplicamos diversas fuerzas, pues vamos a ver que dependiendo del punto de aplicación de esas fuerzas, vamos a lograr o no que este cuerpo gire en una cierta dirección, dependiendo de la relación que existe entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje o el punto donde este cuerpo pueda girar. Y entonces, muchachos, continuamos en la siguiente lámina definiendo lo que era el momento, propiamente el momento, esta cantidad física denominada momento que decíamos es un vector que resulta del producto cruz de dos vectores o dos cantidades vectoriales, como son una fuerza, que desde luego sabemos que es una fuerza, es una cantidad de naturaleza vectorial, y un brazo de palanca representado por esta B, que es una distancia en dirección de la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Y en este caso es una distancia perpendicular, vamos a considerarla así, perpendicular a la línea de acción de la fuerza, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la fuerza, y está dirigida desde la línea de acción hacia el, hacia el punto de giro de este cuerpo, de tal suerte que, bueno, el producto de estos dos vectores, pues me permite determinar el momento, que también es otro vector, es decir, tiene magnitud, dirección y sentido. Y bueno, ¿cómo determinamos la magnitud de ese momento, muchachos? De acuerdo con esta definición del producto cruz de dos vectores, pues la podemos determinar multiplicando la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca, por el seno del ángulo que forman estas dos cosas. Y en este caso, como decimos que siempre vamos a manejar perpendicular la dirección de la fuerza con respecto a la dirección del brazo de palanca, entonces el ángulo que van a formar estas dos cosas va a ser 90 grados. Y si nosotros sacamos el ángulo de 90, perdón, el seno de 90, esto va a ser la unidad. Por esta razón podemos simplificar un poquito esta ecuación para calcular el momento de una fuerza, simplemente haciendo el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del brazo de palanca. Y eso fue lo que hicimos el día de ayer. Hicimos el análisis si aplicábamos una fuerza en diferentes puntos de este bloque que puede girar alrededor de este eje, que es esta línea negra. Veíamos que podíamos calcular el momento debido a la fuerza 1 que aplicamos de este lado izquierdo, en esa dirección, hacia atrás. Y veíamos que hay una cierta convención para determinar la dirección del momento. Estos signos positivo o negativo no representan otra cosa más que la dirección del momento, es decir, la parte que le falta para expresarlo como vector. Ese signo negativo positivo me da precisamente la dirección del vector momento, y entonces es complementario a la magnitud. Con esto, cuando yo le doy el signo, pues le estoy dando también la dirección a este momento. Y veíamos que si aplicada la fuerza lográbamos que el cuerpo girara o intentara girar en dirección de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, en ese caso el momento se considera negativo. Y si cuando aplicamos la fuerza conseguimos que el cuerpo se mueva a la izquierda o intente moverse, girar a la izquierda, entonces ese momento será positivo. Y finalmente determinamos esos momentos ya con valores, viendo que
simplemente hacemos el producto de las dos, de los dos, de las dos magnitudes de la fuerza y del brazo de palanca, y determinamos la magnitud del momento, y el signo negativo en este caso, o el positivo en el caso de la fuerza del momento 2, esos me van a dar la dirección de esta fuerza, perdón, de este momento. Y vamos a ver la aplicación de esto ya en los ejercicios, para ver cómo, cómo es que estos momentos, o los momentos que aplicados a un cuerpo, deben de ser cero su suma, para que este cuerpo esté exactamente en equilibrio de rotación, es decir, que no gire, en adición a que no se traslade, para que cumpla ambas condiciones de equilibrio y podemos asegurar el equilibrio de este cuerpo rígido. Muchachos, hasta ayer, esto es lo que vimos el día de ayer respecto a esta segunda condición de equilibrio. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, No, profe. maestro. Okay, gracias. Vamos entonces a la siguiente lámina, en donde vamos a hacer un ejercicio de aplicación ya de este concepto del momento. Este concepto del momento lo vamos a aplicar precisamente en situaciones como las que están representadas aquí en esta lámina. Tengo un cuerpo alargado, que normalmente cuerpos de este tipo le llamamos en física vigas. En este caso, esta viga está sostenida por dos apoyos, que son estos triangulitos, que pudieran ser cualquier cosa. Bueno, esta viga pudiera ser cualquier cosa, tal vez una barra de metal, una madera, una viga de madera, como tal, un perfil de cualquier otro material metálico o de otro tipo, incluso, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, una viga de concreto, algo que tiene predominantemente una longitud, es predominantemente largo con respecto a sus otras dimensiones. Entonces, si ese cuerpo alargado es colocado sobre dos apoyos y pues tendrá, y sobre él también son aplicadas otras fuerzas, nuestro objetivo en este caso va a ser determinar, por ejemplo, las fuerzas que necesitan aplicar estos apoyos para mantener este cuerpo en un equilibrio, es decir, para que este cuerpo no rote, no se caiga de estos apoyos, y desde luego tampoco se desplace, porque necesitamos que esté completamente en equilibrio. De hecho, es una condición que guardan muchos cuerpos en la vida real. Entonces, si le aplicamos diversas fuerzas a este cuerpo y logramos que mediante estos apoyos este cuerpo se mantenga en equilibrio, vamos a llamarle a estos apoyos, vamos a denominarlos como el apoyo A, por ejemplo, y el apoyo B. Y entonces, cuando esta viga está sostenida por estos apoyos de alguna manera reaccionan, es decir, ejercen una fuerza contraria a la que les ejerce esta viga y sus fuerzas que están ahí aplicadas sobre ella. Y entonces aquí lo que vamos a identificar para estos apoyos es algo que se llama una fuerza de reacción, una reacción de los apoyos que va a tener esta dirección. Va a ir contraria para tratar de contrarrestar la propia viga y las fuerzas que están aplicadas sobre ella. Entonces, por esta razón aquí le vamos a llamar que esta es la reacción A. Simplemente es una forma de llamarla. Le pudiéramos llamar simplemente A o B, pero aquí ahorita para quedar claros que esta es una fuerza de reacción, es decir, que reaccionan los apoyos con respecto a la fuerza que le están siendo aplicada la viga a ellos. Entonces vamos a llamarla así, la reacción A y la reacción B. Entonces el objetivo en este caso, muchachos, de este tipo de problemas es determinar, pudieran ser las dos reacciones o pudiera ser una reacción
y una de las fuerzas que están siendo aplicadas, una combinación cualquiera de estas 5 variables, o 4 o las 6 las que haya, pero generalmente vamos a tener 2 cosas que no conocemos, alguna de las fuerzas, alguna de las reacciones, o las 2 reacciones, o incluso 2 de las fuerzas que aplicamos. Entonces ese va a ser el objetivo de estos problemas. Para eso, pues, tenemos que además de conocer la magnitud de estas fuerzas, necesitamos conocer datos adicionales acerca de la conformación de este sistema de cuerpos. Es decir, tengo un cuerpo alargado que tiene ciertas dimensiones, y entonces pues también tengo que tomar en cuenta esas dimensiones. Por ejemplo, voy a suponer que en este caso tengo aquí una distancia, por ejemplo, de 1 metro, desde la orilla de esta barra hasta el punto donde está este apoyo A, y por ejemplo, por este lado tengo, no sé, una distancia de 5 metros. 5 metros hasta el otro extremo, donde está colocada el apoyo B. Y entonces por arriba tal vez pueda decir que entre esta fuerza 1 y esta fuerza 2 hay una distancia, por ejemplo, de 4 metros. Y de aquí del apoyo B, el apoyo por este punto de la fuerza 2 al apoyo B, una distancia de 2 metros. Entonces, esta es la información adicional que requiero para poder resolver este tipo de problemas. Ya casi lo tengo. Simplemente le voy a poner datos a las fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza me gustaría que fuera de 20 newtons. De alguna manera aplico esa fuerza, ya sea que haya algún objeto ahí colocado, o de alguna manera se pueda aplicar esta fuerza así, en esta dirección. Aquí, por ejemplo, que esta segunda fuerza fuera de 50 newtons. Y esta tercera fuerza, pues también de 20 newtons, por ejemplo. Entonces resulta, muchachos, que con estas fuerzas aplicadas a esta viga, a este cuerpo alargado que se llama una viga, pues estos apoyos de la viga tendrán que reaccionar de alguna manera aplicando una cierta fuerza en esta dirección que está marcada, para que esta viga se mantenga en equilibrio, para que no gire, pero también para que no se desplace, para que no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, que esté completamente estática en esa posición, esté en equilibrio. Muchachos, la pregunta primera es, ¿qué característica observan en todas estas fuerzas? ¿Cómo son todas estas fuerzas? ¿Alguna idea? ¿Que están en newtons? ¿Están en newtons? Pues sí, pero me refiero a su característica de dirección y de sentido, por ejemplo. Todos son para abajo. Sí, todas son en la misma ¿Que dirección. pueden equivaler igual al peso? ¿Tienen algo que ver con el peso? Bueno, de hecho, aquí todavía no hablamos del peso de la viga, pero tienen la misma dirección que el peso. Si vemos estas fuerzas, pues están dirigidas hacia abajo. Y entonces, pero además lo que podemos ver, muchachos, es que estas fuerzas tienen líneas de acción paralelas. Es decir, la línea de acción, la línea que se prolonga de estas fuerzas está aquí. Por ejemplo, de la reacción, su línea de acción está aquí. Y hasta el día de hoy no habíamos trabajado con fuerzas con líneas de acción paralelas. De hecho, habíamos trabajado con líneas que tenían, con fuerzas, perdón, que tenían líneas de acción concurrentes, que concurrían en algún punto, que se juntaban en algún punto. En este caso no. Las líneas de acción de estas fuerzas son paralelas. Y bueno, esta es otra característica de este tipo de problemas, porque vamos a tratar con líneas de acción paralelas, pero la pregunta es otra vez, ¿en dónde están ubicadas, en qué dirección están ubicadas estas fuerzas? Si las situáramos en un plano cartesiano, ¿en dónde estarían ubicadas? En el eje Y.
el eje Y, muy bien, todas son verticales, todas están en el eje Y. Entonces, pues eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y además son, decía yo, sus líneas de acción son paralelas, son fuerzas que nunca se van a cruzar. Entonces, lo que producen estas fuerzas básicamente son giros o momentos o intenciones de giro sobre estos cuerpos donde son aplicadas. Veíamos hace rato en la primera lámina un círculo en el que aplicábamos dos fuerzas, un par de fuerzas, y lo que hacían esas fuerzas era hacer girar ese círculo. Ustedes cuando bueno, quien haya tenido oportunidad de manejar o cuando ve a alguien que maneja, observan que agarra el volante de esta forma, ¿no? Y entonces lo que hace es precisamente aplicar un par de fuerzas, aplicar una fuerza en una dirección y en otra, y entonces lo que logra es que el volante dé vuelta y de esa manera pues logra conducir o más bien direccionar, cambiar la dirección del vehículo. Entonces eso es lo que hacen estas fuerzas, crear giros o intenciones de giro en este cuerpo alargado en este caso. Pero bueno, vamos allá a la parte práctica en donde tenemos que resolver esto, tenemos que encontrar cuál es el valor de la fuerza que debe aplicar este apoyo A y este apoyo B para que este cuerpo se mantenga en equilibrio, para que se mantenga en esa posición y no se mueva, no se caiga, no se levante de un lado o del otro, no se desplace, pero además tampoco gire, que se quede estático completamente en esa posición. Esto es un principio básico, muchachos, que les digo, se aplica en la vida real todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, la cosa que se les ocurre en los puentes vehiculares, en los puentes peatonales, todo esto debe de cumplirse para que se queden ahí, no se caigan. Los edificios deben de responder a todas estas condiciones físicas para que pues, permanezcan en su posición y no se vengan abajo. Entonces, pareciera algo lejano esto, pero se aplica en todos los aspectos de la vida. Muchachos, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Como en el caso anterior de las fuerzas concurrentes de la primera condición de equilibrio, cuando hacíamos la sumatoria de fuerzas, entonces aquí lo primero que vamos a requerir también es hacer un diagrama de cuerpo libre, ya que tenemos un esquema del problema, es decir, una figura donde están representadas las fuerzas, todas las fuerzas que están aplicadas al cuerpo. Lo que sigue es hacer un diagrama de cuerpo libre. La diferencia ahora es que es un diagrama de cuerpo libre, en este caso se hace representando el cuerpo de esta manera, como un cuerpo ya alargado. Voy a borrarlo porque se ve muy feo. Entonces, este cuerpo se representa simplemente como una línea horizontal. Bueno, supongamos que es una línea horizontal recta. Eso se me queda, no tampoco. Se me quedó mejor. Entonces, ese cuerpo está representado por esa línea horizontal. Y entonces, en esta línea vamos a representar todas las fuerzas que están siendo aplicadas y eso va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta línea verde representa el cuerpo. Si le dibujamos aquí todas las fuerzas que están siendo aplicadas, entonces estaremos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta es la fuerza 1. Si se dan cuenta, está al extremo izquierdo de este cuerpo y luego a una cierta distancia está una fuerza 2 aquí aplicada. Luego en el otro extremo tenemos una fuerza 3 aplicada exactamente en ese punto. Y vemos que por la parte de abajo tenemos estas dos reacciones, estas reacciones de los apoyos. Tendríamos, por ejemplo, aquí en este punto tal vez, la reacción A, que es la reacción del apoyo A. Y acá en el otro extremo de la viga, coincidiendo con la fuerza 3, pero en sentido contrario, la reacción B. Y desde luego podríamos agregar sus magnitudes sin ningún problema, o si las tenemos arriba, pues también sería varias. Aquí, por ejemplo, esta tiene 20 newtons.
Esta tiene 50 newtons. Esta tercera fuerza también tiene 20 newtons. Y finalmente, para completar nuestro diagrama de cuerpo libre, muchachos, esto que estamos haciendo, nuestro diagrama de cuerpo libre, lo único que nos hace falta es señalar también las distancias que existen entre las diferentes fuerzas en este diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, debemos de señalar aquí que aquí entre este punto de la viga y este punto hay 1 metro, que entre estas dos fuerzas, por ejemplo, hay 4 metros, igual que está arriba en el esquema, y que entre la fuerza 2 y la fuerza 3, pues también hay 2 metros más. Y finalmente que entre la reacción A y la reacción B hay una distancia de 5 metros entre los dos apoyos. Están separados 5 metros. Entonces es un cuerpo alargado de 6 metros total de largo, una viga de 6 metros de largo, y están aplicadas todas esas fuerzas. Entonces, muchachos, nuestro objetivo es determinar el equilibrio total de este cuerpo. Y para eso, para que se cumpla el equilibrio de este cuerpo rígido, veíamos en la lámina que debían de cumplirse dos condiciones. En este caso, se debería de cumplir una primera condición de equilibrio. Es el equilibrio de traslación. También se debe de cumplir una segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio de rotación. Traslación. Por otra parte, se debe de cumplir una segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio de rotación. Entonces, muchachos, ¿cómo se matemáticamente la primera condición de equilibrio? El equilibrio de traslación. La suma de todas las fuerzas es igual a 0. Muy bien, gracias. La suma de fuerzas es igual a 0. Y en este caso, muchachos, ¿dónde están siendo aplicadas todas estas fuerzas? En el eje Y. En el eje Y. Entonces vamos a simplificarlo un poquito. En este caso ya no vamos a requerir separarla en dos partes, simplemente vamos a usar o analizar el eje Y, porque todas nuestras fuerzas van a estar ahí. Si hubiera una fuerza inclinada, que no lo vamos a hacer en este curso, pero puede ser que se apliquen fuerzas inclinadas, entonces sí habría que recordar que esta condición pues se complementa con la parte de la suma de fuerzas en Y, pero para fines prácticos de este curso solamente vamos a tomar en cuenta fuerzas que estén alineadas con el eje Y. Por eso pongo esta condición de esta manera. Como suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0 y con eso se cumplirá la primera condición de equilibrio. ¿Y qué nos decía, perdón, muchachos, qué nos decía la segunda condición de equilibrio? ¿Cómo se expresa? La suma de los momentos es igual a 0. Gracias. La suma de momentos es igual a 0. Muy bien, entonces en este caso tenemos que cumplir estas dos condiciones para poder lograr que este cuerpo esté en equilibrio tanto de traslación como de rotación. Muchachos, ya tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que este diagrama de cuerpo libre es nuestro auxiliar para poder pues pasar de alguna manera escribir lo que nos dice nuestra primera y segunda condición de equilibrio aquí. Si me dice que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0, pues tengo que poner aquí todas las fuerzas que están siendo aplicadas en este cuerpo con su magnitud y su dirección. Para empezar, muchachos, la fuerza 1, ¿qué signo tiene la fuerza 1 si su dirección es en el sentido hacia abajo? Positivo. ¿Perdón? Negativo. Negativo. Recuerden, es como el peso. Entonces, esta fuerza 1 yo la puedo representar aquí a la hora de sumarla, la puedo representar como menos la fuerza 1. Ese menos sale de la dirección de esta fuerza 1 que va hacia abajo. Y recordemos que en el eje X las fuerzas
bueno, los valores negativos están en la dirección vertical hacia abajo, entonces por eso este signo negativo. Y luego la fuerza 2, muchachos, ¿qué signo le corresponde? Negativo. También. Negativo también. Entonces tengo que restarle la fuerza 2. Y para el caso de la fuerza 3, También negativo. Negativo. el negativo menos F3, entonces si sumo menos F2, menos F1, menos F2, menos F3, y luego me siguen las reacciones, la reacción A, ¿qué signo tiene? Va vertical hacia arriba. Positivo. Positivo. Entonces, tengo que sumar la reacción A, y la reacción B tiene la misma dirección, entonces tengo que sumar la reacción B. Todas estas sumadas me deben de dar igual a 0, de acuerdo a mi primera condición de equilibrio, que me dice que para que haya equilibrio de traslación, es decir, que esta viga no se mueva en ninguna dirección, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni hacia abajo, debe de cumplirse esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente sustituir sus valores. La fuerza 1 vale 20 newtons, entonces pongo menos 20 newtons, que es el valor de la fuerza 1. Profe, le hicieron una pregunta en el chat. Ah, ya la contestaron. Menos. Sí, son negativos porque la dirección es hacia abajo. Decíamos, esa es la... si colocáramos estos vectores en un plano cartesiano, estarían dibujados hacia abajo del eje X, es decir, en la dirección negativa del eje Y. Y bueno, por eso es negativo. Menos 50 newtons, que es la fuerza 2. Y luego menos 20 newtons, que es la fuerza 3. Y luego más la fuerza de reacción A, que no conocemos, que de hecho es algo de lo que queremos encontrar, más la fuerza de reacción B, que tampoco conocemos, entonces nada más le indicamos así. Y la suma de todo esto debe ser igual a 0, de acuerdo con la primera condición de equilibrio. Entonces podemos reducir esto, muchachos, menos 50, menos 20 me da... Menos 90. 90, ¿no? Menos 90 newtons. Más la reacción A, la fuerza de reacción en el apoyo A, más la reacción del apoyo B, sumadas me deben de dar 0. Y entonces, como aquí tengo este valor, ya lo puedo quitar de aquí y dejar solamente lo que no conozco de este lado del igual, lo paso para acá. ¿Qué le pasa cuando lo paso para allá, muchachos? Convierte en Se positivo. vuelve positivo. Positivo, muy bien. RA más RB, me queda aquí. RA más RB va a ser igual a 90 newtons. Y entonces, aquí llegué a un punto en el cual tengo una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver por sí misma, porque lo que yo haga con esta, lo único que voy a hacer es despejar tal vez algún valor, pero no voy a poder encontrar ni el valor de RA ni el valor de RB. Hasta aquí, hasta este punto, lo único que he hecho es encontrar una primera ecuación para poder resolver este problema. La pregunta es, ¿de dónde sacó mi segunda ecuación para poder resolver este problema de dos incógnitas? De la segunda condición de equilibrio. De la segunda condición de equilibrio, entonces voy a ver que para que este cuerpo esté en equilibrio, se debe de cumplir esta segunda condición de equilibrio. Entonces, los momentos que generan estas fuerzas sobre este cuerpo, pues deben de ser igual a 0. Pero me hace falta algo para poder determinar los momentos, muchachos. ¿Se acuerdan cómo estaba definido el momento? ¿Cómo calculo el momento de una fuerza? Aquí es igual. Muchachos, el momento. Lo acabamos de repasar. ¿Tiene la fuerza por el seno del ángulo? No, antes del seno del ángulo, ¿qué más? Por el... ¿Por el brazo de palanca? La fuerza por el brazo de palanca. En este caso les decíamos, vamos a considerar fuerzas que todas son perpendiculares, entonces podemos simplificar simplemente a fuerza por brazo de palanca. Sí, efectivamente llevaría el seno del ángulo si es que tuvieran un ángulo diferente al 90 grados, es decir, si no fueran perpendiculares.
pero en este caso vamos a considerar que todas son perpendiculares. Entonces, me hace falta, para este caso, tengo las fuerzas. Y para determinar un brazo de palanca, muchachos, ¿qué necesito? O sea, recordando que el brazo de palanca es una distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y un punto de giro. Entonces me hace falta todavía determinar un punto de giro en este diagrama de cuerpo libre. No está completo porque no puedo determinar hacia dónde puede girar este cuerpo si no pongo un punto de giro. En ese punto de giro, muchachos, yo lo puedo poner de manera arbitraria, como se me dé la gana, en el lugar donde yo quiera. Entonces, desde luego, cualquier lugar me sirve dentro de esta viga poner un punto de giro. Pero lo que recomiendo, lo que tenemos que hacer es ponerlo en un punto donde coincida con alguna de las dos fuerzas que yo no conozco, porque de esa manera vamos a simplificar la solución del problema, muchachos. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde quieren que lo pongamos? ¿Dónde está apoyada dónde está el apoyo A o dónde está el apoyo B? ¿Alguien me quiere decir? ¿Quiere sugerir dónde lo ponemos? ¿En RA o en RB? El primero que me diga es hacia ahí lo ponemos. En RB. En B. RB. Ok, en RB. Aquí vamos a poner nuestro punto de giro. Eso es necesario porque necesitamos eso para poder determinar los brazos de palanca. Aquí está nuestro punto de giro. Este punto negro es nuestro punto de giro. Muchachos, se va a acabar la sesión. Vamos al receso de los 2 minutos. Nos reconectamos, por favor. Los espero aquí en 2 minutos para continuar con este ejercicio.